Primeramente, lo que sabemos ya, primero tenemos aquí nuestra figura irregular, nuestro elemento irregular. Hay que separarlo en figuras regulares, elementos que nosotros conocemos. Nos piden hallar las coordenadas del centro de gravedad, hallar los valores Ix, Y y XY, hallar los valores de I1, I2, I12 y el ángulo óptimo de giro. Lo primero, ¿no? Primero separamos. Primero digo, en este caso, el anterior ejercicio que hicimos era todo figuras llenas, o sea, figuras que son parte de mi elemento. Pero en este caso, en este ejercicio, ¿qué es lo que hay? Puedo separarlo en figuras regulares para mí. Todo esto puede ser mi elemento número 1, un rectángulo. Aquí lo separo. Este va a ser mi elemento número 2, mi elemento número 3, dos triángulos rectángulos. Este semicírculo, mi elemento número 4. Y ahí ya tengo 4 elementos, 4 figuras. ¿Qué hago? Calcular cada una de ellas. De mi elemento número 1, sabemos que viene siendo un rectángulo, ¿no? Calculamos el área, el centro de gravedad respecto al eje X y el centro de gravedad respecto al eje Y. Primero calculemos el área de nuestro primer elemento. Todo esto que viene siendo un rectángulo, base por altura. La base viene siendo 6. La altura viene siendo 4 centímetros. Digo, 6 por 4, 24 centímetros cuadrados, ¿no? Voy a mi segundo elemento. Mi segundo elemento, ¿qué dice? Es un triángulo rectángulo. Y sabemos que la fórmula de un triángulo rectángulo para hallar su área es base por altura entre 2. La base, ¿cuánto viene siendo? Si todo esto es 2 centímetros y la mitad, todo esto viene siendo 1 centímetro, ¿no? Esa es nuestra base. Base, ¿cuál es la altura? A la que se encuentra son 2 centímetros. Base 1, altura 2, 1 por 2 dividido entre 2 porque es un triángulo rectángulo y eso me da 1 centímetro cuadrado. La siguiente, el número 3, base 1 centímetro igual de la figura número 3. La base también es 1 centímetro. La altura también es 2 centímetros. Entonces digo, base 1, altura 2, dividido entre 2, es igual a 1 centímetro. Vienen teniendo la misma área, ¿no? Voy a la siguiente. La número 4. Nuestra figura número 4. ¿Qué digo? Es un semicírculo. Sabemos que de un círculo el área es pi por radio elevado al cuadrado. Entonces, simplemente le saco la mitad, ¿no? Pi por radio, el radio sabemos que se mide desde el centro. Si todo esto es 2 centímetros, el radio es 1 centímetro, ¿no? Pi por 1 elevado al cuadrado dividido entre 2 me da pi medio. Pongo pi para que me salga un resultado más exacto, ¿no? Ya que tengo todo el área, ¿qué tengo que hacer? Sacar el área total, ¿no? De todo esto. Pero sabiendo, por ejemplo, en el anterior ejercicio, vimos que el área se encontraba haciendo la sumatoria total de todas las áreas, ¿no? Pero que el elemento estaba lleno, o sea, todas las figuras formaban parte del elemento, de toda la pieza, en este caso, podemos decir. En este otro caso, podemos decir que el elemento no está formando, no es parte
Las figuras no son parte del elemento. La figura número 2, el elemento número 2, el elemento número 3 y el elemento número 4 no forman parte de todo el elemento, ¿no? De toda la pieza. Entonces, en el área total, simplemente decimos, sacamos el área 1, que viene siendo 24 centímetros, ¿no? El área número 2, el elemento número 2, viene siendo un elemento vacío, una figura vacía, no pertenece. Entonces, le resto, ¿no? Menos 1 centímetro. La siguiente, el elemento número 3, también es una figura vacía. ¿Qué digo? Menos el área número 3, que es 1 centímetro. La siguiente, el elemento número 4, también es una figura vacía, no forma parte de mi elemento en total, de toda mi pieza, entonces también le resto, ¿no? Menos pi medio. Digo, 24 menos 1 menos pi medio es igual a 20,43 centímetros cuadrados. Recién tengo el área total. Muy diferente al ejercicio que hicimos ayer, que simplemente era hacer la sumatoria total, ¿no? Era todo suma, porque todas las figuras que repartí o que tomé eran parte del elemento, parte de la pieza. No es en este caso, ¿no? ¿Sí? Que son figuras vacías. Pero, ¿por qué no puedo tomar las figuras llenas? Ustedes dicen, ¿no? Ya, pueden hacerlo. Pero les estaría hacer mucho más largo, ¿no? Aquí tu figura número 1, aquí tu figura número 2, tu elemento número 3, elemento número 4, elemento número 5, y aquí cómo hallas este elemento. No se puede, ¿no? Entonces, es mucho más fácil tomar las figuras vacías y simplemente restarlas. Ya que hallamos el área, hallamos el centro de gravedad respecto al eje X de cada figura. Sabemos primeramente que tomamos nuestra referencia, ¿no? Nuestro punto cero. En este caso va a ser este. Este va a ser el eje de las X, este el eje de las Y este es nuestro punto cero. Y aquí les dije que solamente es hallar coordenadas, ¿no? En el eje X y en el eje Y. En el eje X. En el eje X. En este caso. En este caso, en el elemento número 1, sabemos que es un rectángulo, ¿no? ¿Cómo se calcula el rectángulo respecto al eje X? Desde nuestro punto cero, sabemos que respecto al eje X es base sobre 2, ¿no? La mitad. Vamos de nuestro punto cero. Decimos, ¿cuánto es la base? Es 6. Dividido entre 2, va a estar por aquí la mitad, ¿no? El centro de gravedad respecto al eje X. Va a estar por la mitad. Entonces decimos base es 6 de la figura número 1, dividido entre 2, 6 entre 2, igual a 3 centímetros. Vamos a la siguiente. De la figura número 2, el centro de gravedad. Primero, sabemos, vamos de nuestro punto cero, nos acercamos hasta un extremo de la figura, hasta ahí tenemos 2 centímetros, ¿no? Hasta aquí tenemos 2 centímetros ya, aquí está 2. Pero aún me falta para llegar al centro de gravedad. Como siempre le he dicho, cerca del 90 grados
viene siendo 1/3, ¿no? El centro de gravedad por la base. Todo esto es la base. Todo esto es la altura. Y lejos del 90 grados, del ángulo del 90 grados, viene siendo 2/3. Y aquí lo mismo. Cerca del 90 grados, 1/3 de la altura. Y lejos del 90 grados, alejado del 90 grados, viene siendo 2/3 de la altura. En este caso, estamos en el eje X. Estamos aquí. Nos falta para llegar al centro de gravedad que se encuentra por aquí de la figura. Número 2, del elemento número 2. Nos falta para llegar, ¿cuánto? Como está lejos del 90 grados, nos falta 2/3 de la base, ¿no? 2/3 de la base. Entonces digo, 2 centímetros más 2/3 de la base. 2/3 de la base. ¿Cuánto es la base? No es 2 centímetros, ¿no? Es 1 centímetro. 2/3 por 1. 2 más 2/3 por 1 es igual a 8/3. Eso es el centro de gravedad respecto al eje X de la figura número 2. Vamos a el elemento número 3, figura número 3. Nos dice lo mismo. Lo mismo. Vamos a nuestro punto 0. Me acerco a un extremo de la figura, del elemento. Hasta ahí, ¿cuánto tengo? 2 centímetros más 1 centímetro, tengo 3 centímetros, ¿no? 3 centímetros. Aún me falta llegar al centro de gravedad que se encuentra por aquí. ¿Cuánto me falta? Sabemos que cerca del 90 grados es 1/3, ¿no? Me falta 1/3 de la base para llegar al centro de gravedad del elemento número 3. 3 más 1/3 de la base. Aquí lo tienen. 3 más 1/3, la base es 1 centímetro, ¿no? 3 más 1/3 por 1 centímetro es igual a 10/3. Del elemento número 3 se encuentra a 10/3 respecto al punto 0 en el eje X, ¿no? Vamos al elemento número 4. ¿Qué nos dice nuestra fórmula, nuestro formulario? Del elemento número 4 nos dice que el centro de gravedad respecto al eje X se encuentra a 4/3 radio sobre pi. En este caso, esto está al otro lado, ¿no? No importa. Si está así, aquí está el centro de gravedad, se encuentra a 4/3 radio sobre pi. Entonces, voy aquí. De aquí, puedo hacer esto, ¿no? De aquí hasta aquí, tengo que medir cuánto tiene. De aquí hasta aquí, tengo que medir cuánto tiene. Pero no sé el valor de aquí a aquí. Pero, ¿para qué necesito ese valor? Si ya tengo el 4/3 radio sobre pi, ¿no? Puedo hacer esto. ¿Qué tal si tomo toda esta distancia? 6 centímetros. Me pasé del centro de gravedad. Entonces, le puedo restar el 4/3 radio sobre pi para llegar al centro de gravedad. Voy, digo, 6 menos 4/3 radio sobre pi, porque me pasé del centro de gravedad. 6 menos 4/3, el radio es 1 centímetro, dividido entre pi, eso me da igual a 5,57 centímetros. Respecto al eje X del elemento número 4, el centro de gravedad se encuentra a 5,57 centímetros, ¿no? Y ahí podemos así hallar el centro de gravedad respecto al eje X del elemento número 4. Ya hicimos las X. Vamos a hacer de las Y. Me dice
me dice el centro de gravedad respecto al eje Y del elemento número 1. ¿Qué me dice? Que es la altura sobre 2, ¿no? Entonces voy, digo, desde nuestro punto 0, ¿cuánto es la altura del elemento número 1? Es todo esto, sabemos. La altura viene siendo 2 más 2, 4 centímetros. 4 centímetros dividido entre 2. Sería 4 entre 2 igual a 2 centímetros. Se encuentra a la mitad. El centro de gravedad respecto al eje Y. Voy de la figura número 2, el elemento número 2 me dice que el centro de gravedad se encuentra primero, sabemos, voy desde un lado, me acerco primero a la figura, al elemento, hasta un extremo, hasta ahí tengo 2 centímetros. Digo, 2 centímetros más, ¿cuánto me falta para llegar al centro de gravedad? Que se encuentra aquí. Como está lejos del 90 grados, aquí sabemos que es 1/3, y en el otro lado es 2/3, ¿no? Como está lejos del 90 grados, me falta para llegar al centro de gravedad 2/3, en este caso, de la altura, ¿no? Estamos calculando Y, altura. Me falta 2/3 de la altura. Entonces digo, 2 más 2/3 de la altura. 2, aquí, 2 más 2/3 de la altura. Eso es igual a 2 más 2/3 por la altura de nuestro elemento número 2. Viene siendo 2 centímetros, ¿no? Voy, digo, 2 más 2/3 por 2 centímetros es igual a 10/3. Ya hallé el centro de gravedad respecto al eje Y del elemento número 2. Vamos al elemento número 3. Del elemento número 3, su centro de gravedad. Del elemento número 3, su centro de gravedad me dice que está a lo mismo, ¿no? Desde nuestro punto 0 me acerco a un extremo, 2 centímetros. Lejos del 90 grados, sabemos que es 2/3, ¿no? Lo mismo que el otro. Se encuentra a lo mismo que el otro. Está lejos del 90 grados, entonces me faltaría 2/3 de la altura. La altura viene siendo la misma, 2, ¿no? Digo, 2 más 2/3 de la altura, o simplemente ya pone 10/3, ¿no? Porque se nota aquí. Los dos están al mismo nivel. Vamos a la siguiente. Del elemento número 4, su centro de gravedad respecto al eje Y. Me dice, primero voy desde mi punto 0, me acerco a un extremo. ¿Cuánto tengo hasta ahí? Hasta aquí. Tengo 1 centímetro, ¿no? No me fijo aquí a la izquierda. Me fijo a la derecha. Aquí también tengo valores de distancia. Tengo 1 centímetro. Digo, 1 centímetro más, ¿cuánto? Primero voy a llegar al centro. ¿Cuánto me falta para llegar al centro? Me falta 1 centímetro, que es el radio, ¿no? 1 más 1 centímetro, el radio. Y ahí me voy a mi formulario. Me dice que respecto al eje Y del semicírculo echado en el eje Y, me dice que el centro de gravedad es 0. O sea, en el eje Y está ahí mismo. No está más arriba. Está ahí mismo el centro de gravedad. Entonces digo, 1 más 1 más 0, ¿no? 1 más 1 más 0, que se encuentra ahí mismo,
Eso es igual a 2 centímetros. Respecto al eje Y se encuentra a 2 centímetros el elemento número 4. Ya tengo el centro de gravedad respecto al eje X, el centro de gravedad respecto al eje Y. ¿Qué hago? Sacar recién el centro de gravedad de todo nuestro elemento, ¿no? De toda nuestra pieza. Voy. ¿Y con qué lo saco? Con las fórmulas del centro de gravedad, ¿no? Que nos dice que respecto al eje X, XG, va a ser igual a la sumatoria de cada área por cada X dividido entre el área total. Hago eso. XG va a ser igual a el área número 1 por X1. 24 por 3. 24 por 3. Menos, ¿por qué menos? Sabemos que en el anterior ejercicio pusimos más todo, ¿no? Todo pusimos más. ¿Por qué pusimos más? ¿Por qué? Porque todos los elementos o todas las figuras que yo puse eran parte de la pieza. En este caso, no lo son. Por ejemplo, el elemento número 2 es un área vacía, ¿no? Un elemento vacío. El elemento número 3, un elemento vacío. El elemento número 4 es vacío, no forman parte de la pieza. Entonces, simplemente los resto. Es como en el área total hago. Simplemente los resto y ya. Menos el área número 2 por X2. El área número 2, 1 centímetro por X2, 8 tercios. Menos 1 por 8 tercios. La siguiente, un área vacía también. El elemento número 3, un triángulo rectángulo vacío, también lo resto. Menos 1 por 10 tercios, ¿no? Menos 1 por 10 tercios. La siguiente, el área número 4, el elemento número 4, también viene siendo vacío, ¿no? No forma parte de mi pieza, de mi elemento en su conjunto. Entonces también lo resto. Menos el área número 4 por X4. Pi medio por 5.57, ¿no? Tengo todos los elementos. Eso lo divido, me dice, la fórmula entre el área total. El área total sacamos que es 20,43 centímetros cuadrados. XG me dice que es igual a 2,8 centímetros. Ya YXG, 2,8 centímetros. O sea que de nuestro punto cero, el centro de gravedad de todo nuestro elemento, de toda nuestra pieza, se encuentra a 2,8 centímetros. Por aquí. Vamos a la siguiente, a YG. En YG me dice que la fórmula es sumatoria de cada área por cada Y dividido entre el área total. Entonces digo, YG va a ser igual a el área 1 por Y1. 24 por 2. Menos, ¿por qué? Porque son elementos vacíos, ¿no? No forman parte de nuestra pieza. El elemento 2, el elemento 3 y el elemento 4. Resto. Menos el área 2 por Y2. 1 por 10 tercios. Menos 1 por 10 tercios. La siguiente, el elemento número 3 también vacío. Menos el área número 3 por Y3. 1 por 10 tercios. Menos 1 por 10 tercios. La siguiente, el elemento número 4, pi medio por 2, ¿no? Menos, porque es vacío, menos pi medio por 2. Todo eso dividido entre el área total, que es 20,43. Y YG me dice que es igual a 1,87 centímetros. Respecto al eje Y de todo nuestro elemento, se encuentra
a 1,87 centímetros, como por aquí. Trazamos y el centro de gravedad se encuentra en esta parte de aquí. Ustedes lo ponen en su hoja así. Ya tenemos el centro de gravedad. Nos falta hallar los valores de Ix, Y e IXY, los productos de inercia. También con el formulario, ¿no? Vamos a la siguiente. Ix, por el teorema de Steiner, sabemos que Ix, el momento de inercia respecto al eje X, es igual a el momento de inercia de cada elemento más el área por el centro de gravedad respecto al eje Y elevado al cuadrado, ¿no? Y respecto al eje, el momento de inercia respecto al eje Y va a ser igual a YG, el momento de inercia de cada elemento más el área de cada elemento por el centro de gravedad respecto al eje X al cuadrado, ¿no? Es inversa. Quiero el momento de inercia respecto al eje X, lo tengo del centro de gravedad respecto al eje Y. Ix es igual a YG más A por Y elevado al cuadrado. De nuestro elemento número 1, ¿qué sabemos que es? Un rectángulo, ¿no? ¿Cómo saco el momento de inercia de un rectángulo? Me dicen que es base por altura elevado al cubo sobre 12. Pongo base por altura elevado al cubo sobre 12. ¿Cuánto es la base? De mi elemento número 1, la base viene siendo 6, ¿no? ¿Cuál es la altura? 4 centímetros. 6 por 4 elevado al cubo dividido entre 12. Más, aún me falta, el área número 1. ¿Cuánto es el área número 1? 24 centímetros. 24 centímetros por el centro de gravedad respecto al eje Y. Elemento número 1 respecto al eje Y es 2 centímetros. Por 2 centímetros elevado al cuadrado. Ya tengo mi elemento 1. Voy a mi elemento 2. Pero en vez, como el otro ejercicio hicimos, en vez de sumarle, vamos a restar. ¿Por qué? Porque son elementos vacíos, ¿no? Que no se toman en cuenta. O sea, no toma en cuenta el momento de inercia de figuras vacías. Por eso, resto. Menos cuanto el elemento del triángulo rectángulo, el momento de inercia de un triángulo rectángulo me dice que respecto al eje X es base por altura al cubo sobre 36. Base que viene siendo, sabemos, 1 centímetro. La altura viene siendo 2 centímetros. 1 por 2 elevado al cubo dividido entre 36. Más el área número 2, que viene siendo 1 centímetro, por el centro de gravedad respecto al eje Y, ¿no? 10 tercios. 10 tercios elevado al cuadrado. Vamos a la siguiente. Menos también. ¿Por qué? Porque es un elemento vacío, ¿no? No forma parte de nuestra pieza. Menos también es un triángulo rectángulo. Base por altura al cubo sobre 36. La base viene siendo 1. La altura viene siendo 2 centímetros. 1 por 2 elevado al cubo sobre 36, más el área número 3, que es 1 centímetro, por el centro de gravedad respecto al eje Y del elemento número 3, que es también 10 tercios, ¿no? Por 10 tercios elevado al cuadrado. Ya tengo mi elemento número 3. Vamos al elemento número 4.
De nuestro elemento número 4, el centro de gravedad del semicírculo echado en el eje Y me dice que es este. Y XG me dice que es pi por radio elevado a la cuarta sobre 8. Pi por el radio sabemos que es 1 centímetro elevado a la cuarta sobre 8, más el área número 4, que es pi medio, por el centro de gravedad respecto al eje Y, 2 centímetros, ¿no? Por 2 centímetros elevado al cuadrado. Tengo mis 4 elementos, simplifico. Del elemento número 1 me salió 128, del elemento número 2, 11,33, menos 11,33, del elemento número 3, menos 11,33, del elemento número 4, menos 6,68. Hallo momento de inercia respecto al eje X, me dice que es igual a 98,66 centímetros elevado a la cuarta. Y ahí hallo IX. ¿Qué me falta? Ahora hallar Y, ¿no? Hallo Y por la fórmula YG más el área por X elevado al cuadrado. Digo, Y va a ser igual a, voy, me fijo en el elemento número 1, les he dicho, ¿no? Simplemente es lo inverso. En vez de en IX es base por altura al cubo, en YG va a ser altura por base al cubo. Aquí simplemente van aquí arriba y ven IX 6 por 4 elevado al cubo. Entonces, lo cambio, ¿no? Va a ser 4 por 6 elevado al cubo. No hagan caso a esto. 4 por 6 elevado al cubo. Entre 12. Más el centro de gravedad respecto al eje X me dice que es, no, el área número 1, que es 24, y el centro de gravedad respecto al eje X, que viene siendo 3, ¿no? 3 elevado al cuadrado. Ya tengo mi elemento número 1. Voy a mi elemento número 2. Mi elemento número 2 me dice que es también un triángulo rectángulo. Me fijo aquí también. Simplemente eso inversa. En vez de ser base por altura al cubo, aquí es altura por base al cubo. En vez de 1 por 2 elevado al cubo, aquí va a ser 2 por 1 elevado al cubo, dividido entre 36, más el área número 2, que es 1 centímetro, por el centro de gravedad respecto al eje X, que es 8 tercios, más 1 por 8 tercios elevado al cuadrado. También recordamos que aquí le ponemos menos de un elemento 1 al elemento 2. ¿Por qué? Porque el elemento 2 no forma parte de mi pieza, ¿no? Vamos al siguiente. También resto el elemento número 3, porque no quiero el momento de inercia de un elemento vacío, ¿no? De algo que no pertenece a mi pieza. Digo, menos, también es un triángulo rectángulo. Sabemos que en eje X es base por altura al cubo, ¿no? Simplemente lo cambio a altura por base al cubo. En vez que sea 1 por 2 al cubo, aquí va a ser 2 por 1 al cubo, dividido entre 36, más el área número 3, que es 1 centímetro, por el centro de gravedad respecto al eje X, que es 10 tercios, más 1 centímetro por 10 tercios elevado al cuadrado. Ya tengo el elemento número 3, menos el elemento número 4, su momento de inercia me dice que es de un semicírculo echado en el eje Y, G me dice que es 0,11 por radio elevado a la cuarta. Pongo 0,11 por radio